Capítulo 5. Buenas prácticas en la atención de personas con discapacidad víctimas de violencia de género. Los servicios de atención de situaciones de violencia de género tienen que ser accesibles y ofrecer trato respetuoso. Para eso es necesario adoptar medidas urgentes para mejorar la intervención de profesionales, la formación y conducta del personal de atención, las asignaciones presupuestarias para poder adaptar la infraestructura externa e interna de los edificios, la información necesaria en un lenguaje claro y fácil y los formatos aumentativos o alternativos de comunicación. A continuación, presentamos una serie de buenas prácticas que pueden contribuir a mejorar el trato en la atención y en la accesibilidad general de los servicios, la comunicación y la información. Terminología adecuada. Es importante conocer las palabras adecuadas cuando hablamos sobre temas de discapacidad. Siempre es importante focalizar en la persona y no en su discapacidad. Palabras adecuadas: personas con discapacidad. Palabras incorrectas: discapacitado, persona con necesidades especiales, personas con capacidades diferentes, incapacitada o incapacitado, deficiente. Palabras adecuadas: persona con discapacidad física, persona con discapacidad motora o motriz. Palabras incorrectas: inválido o inválida, lisiado o lisiada, minusválido o minusválida, cojo o coja, paralítico o paralítica. Palabras adecuadas: persona con discapacidad visual o persona ciega. Palabras incorrectas: la ciega o el ciego, no vidente, invidente. Palabras adecuadas: persona con discapacidad auditiva o persona sorda. Palabras incorrectas: no oyente, la sorda o el sordo, sordomudo o sordito. Palabras adecuadas: persona con discapacidad intelectual, persona con síndrome de Down. Palabras incorrectas: mogólico o mogólica, deficiente, retrasado o retrasada, débil mental. Palabras adecuadas: persona con discapacidad mental, persona con trastorno mental grave, persona que tiene esquizofrenia. Palabras incorrectas: loco o loca, demente o bipolar, psicópata, esquizofrénico, desequilibrado, trastornado. Palabras adecuadas: tiene una discapacidad. Palabras incorrectas: sufre una discapacidad, padece una discapacidad, les afecta una discapacidad. Tampoco recomendamos usar diminutivos porque infantilizan a la persona. Servicio de atención inclusivo. Un servicio de atención inclusivo ofrece calidad e igualdad de condiciones para todas las personas, con o sin discapacidad. También ofrece los ajustes razonables que necesita y pide una persona con discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad en 2019 propuso estas acciones que contribuyen a generar las condiciones para lograr un servicio de atención inclusivo y mejorar mucho la calidad de trato y atención de personas con discapacidad. Acciones para una atención inclusiva y de calidad. Tener protocolos de atención que incluyan los conceptos de inclusión y accesibilidad universal. Identificar las barreras de acceso de cualquier tipo, físicas, tecnológicas, actitudinales, comunicacionales. Asegurar que las personas con discapacidad pueden comunicarse con quien presta el servicio. Capacitar al personal que trabaja en la atención a la ciudadanía. Pensar un plan de mejora en la atención ciudadana para poder diagnosticar cuáles son las barreras de acceso a la información y superarlas. Crear un sistema de comunicación inclusivo con formularios, instructivos y encuestas en formatos accesibles. Brindar la información en varios canales y formatos accesibles, escrito en tinta o en braille, audio, electrónico, lenguaje claro y lectura fácil, formatos aumentativos y alternativos. Organizar la información en un mismo lugar para evitar que las personas tengan que moverse dentro del edificio. Hacer encuestas y reuniones periódicas para verificar las acciones implementadas y mejorar siempre los servicios de atención. Trato digno en la atención. Un trato digno en la atención de personas con discapacidad en situación de violencia de género cumple con ciertas pautas relacionadas con 1. El espacio de atención. 2. La actitud frente a la persona. 3. La información a recabar y a dar. 4. Las derivaciones a otros organismos. Además de estas pautas, también debemos considerar las violencias específicas que atraviesan las mujeres y LGBTI+, con discapacidad y las barreras que suelen enfrentar, tales como vivimos en los capítulos 3 y 4 de esta guía. 1. Espacio de atención. Identificar el grado de accesibilidad del lugar de trabajo, no naturalizar ni justificar la falta de accesibilidad. Detectar cosas que pueden reducir la accesibilidad o la seguridad del lugar. Tener un espacio tranquilo
para asegurar que lo que se diga en el encuentro sea confidencial y que la persona esté segura. No ocupar espacios accesibles con objetos que pueden ser obstáculos. Por ejemplo, el paso a los baños tiene que estar libre. Siempre los espacios de tránsito deben estar disponibles y en condiciones. 2. Actitud frente a casos de violencia de género. Antes de la consulta, evitar que tenga que esperar mucho antes de ser atendida. Cuando la persona está acompañada, preguntarle si quiere entrar sola a la consulta. Si la persona entra acompañada, siempre hablarle directamente a la persona y no a su acompañante para favorecer el vínculo, la autonomía y la escucha. Determinar qué tipo de discapacidad tiene la persona antes de llamarla. Por ejemplo, si es una persona sorda, no la debemos llamar en voz alta. Tenemos que acercarnos a la persona para informarle su turno o usar un formato visual. Durante la consulta, al iniciar la consulta, hacer preguntas abiertas del tipo ¿en qué puedo ayudarte? ¿Qué necesitas? Estas preguntas permiten que la persona hable sobre su necesidad. Evitar tocar las ayudas técnicas como prótesis, sillas, bastones. Estas ayudas son parte del espacio corporal de la persona. Preguntar a la persona si necesita asistencia y de qué tipo. No imponer ayuda. Escuchar en forma atenta, activa y tratando de comprender a la persona. Cuando sea necesario dedicarle más tiempo a la consulta. Esto permite crear un ambiente de confianza y respeto y que la persona se sienta escuchada y comprendida. Utilizar un lenguaje sencillo con palabras fáciles, directas y claras. Respetar los tiempos de la persona. No hablar más alto ni más despacio. Evitar actitudes sobreprotectoras. No subestimar ni infantilizar. Evitar hacer juicios de valor. Evitar culpabilizar a la persona. No dar por sentado que la persona sabe lo que quiere o siente lo que es mejor para ella. En caso de tener dudas, preguntar a la persona que está siendo atendida o asesorarse con equipos, organizaciones, oficinas o expertas y expertos. Muchas veces, otras personas con discapacidad pueden colaborar. Estas consultas no deben demorar la prestación del servicio. Tampoco deben ser un obstáculo para la debida atención. Apoyar a la persona y asistirle en sus decisiones. Cuidar su intimidad y asegurar la confidencialidad de los datos que cuente. Creer en lo que cuenta, no importa la forma en que comunica los acontecimientos. Después de la consulta, arreglar reuniones con horarios que tengan en cuenta el transporte y el desplazamiento de la persona. Ser flexible. Muchas personas con discapacidad tienen largas rutinas cotidianas, dificultades o imposibilidad para moverse por la falta de accesibilidad del transporte o la falta o falencia de asistencia personal. También, la persona puede tener una crisis o haber vivido situaciones traumáticas en otros espacios de atención. La información que dan las personas que van a los servicios siempre es voluntaria. Sin embargo, para ofrecer un buen servicio es importante conocer. 3. Información. Información a conseguir. Tipo y grado de discapacidad. Si tiene certificado único de discapacidad y diagnóstico. Situación habitacional y de convivencia. Si tiene hijas o hijos, cuántos y de qué edades, si tiene personas a su cargo, si tiene una red de apoyo, si recibe programas sociales, cobertura de salud, si recibe pensión u otro tipo de apoyo económico, si recibe atención médica y de qué tipo, por ejemplo, asistencia psicológica, situación ocupacional, trabajo, estudios, asistencia a centro de día, internación. Información a dar. Información accesible. Cuando no es accesible, hay que leer y explicar la información todas las veces que sean necesarias. Información concreta y simple, según el tipo de discapacidad de la persona. Información sobre derechos, procesos judiciales posibles, funcionamiento de la justicia y medios para comunicarse. El objetivo es que se conozca y entienda qué hacer y qué esperar. Se debe evitar la revictimización. Información sobre lugares que dan apoyo y consejo a personas en situación de violencia de género y personas con discapacidad. 4. Derivaciones. Acompañar siempre a la persona en su derivación cuando tiene dificultades para comunicarse. Transmitir al organismo al que la persona es derivada el tipo de discapacidad y las necesidades específicas. Evitar que la persona repita su historia en cada lugar de atención al que la mandan. Se llama revictimización cuando una persona tiene que contar todo otra vez. Asegurar que la persona que decide hacer una denuncia tenga en todo momento el apoyo emocional que necesita. También conversar con la persona sobre lo que espera que va a suceder luego de hacer la denuncia. Buenas prácticas de acuerdo con el tipo de discapacidad. Cada persona con discapacidad y en situación de violencia de género que solicita atención, asesoramiento o contención tiene necesidades diferentes, ya sea por su discapacidad o por necesidades personales.
Por este motivo, quienes atienden a la ciudadanía deben dar una respuesta integral según estas necesidades. Siempre conviene preguntar directamente a la persona cuál es la discapacidad que tiene y cuáles son sus necesidades puntuales para poder implementar acciones específicas y adoptar actitudes inclusivas. Las buenas prácticas señalan la importancia de implementar y adoptar las siguientes acciones y actitudes inclusivas. Personas ciegas o con baja visión. La persona encargada de la atención debe identificarse al iniciar la conversación. Si alguien más entra a la sala o la abandona, debe identificar a esa persona. Preguntar siempre si la persona quiere sentarse. Si acepta, colocar la mano de la persona sobre el respaldo de la silla para que pueda ubicarse y sentarse sola. Decir siempre primero lo que se va a hacer. Ofrecer el tacto de objetivos para describir las cosas. Si se ofrece o se indica alguna cosa, decirle de qué se trata. Situar a la persona en el tiempo. Hablarle y prestarle atención. A pesar de que la persona no pueda ver, se da cuenta si no le prestan atención o si mientras le hablan están mirando en otra dirección. Las personas ciegas perciben de dónde viene la voz. Informar en qué lugar exacto se encuentra lo indicado. Utilizar palabras como izquierda, derecha, adelante, atrás. Evitar palabras como acá, allá o el uso de señas. Ubicarse siempre en el lugar visible. La persona puede tener baja visión. Tocar su brazo o manos si dudamos de que la persona pueda o no oírnos. No salir de la habitación sin anunciarlo. Al acompañar a la persona, ofrecer que se tome de su brazo u hombro. Si se necesita su firma, poner una plantilla o regla en el lugar donde deba hacerlo. Si está con su perro guía, no tocarlo. Tampoco tocar el bastón. No desconfiar de su relato por pensar que no pudo ver la situación que cuenta. Personas sordas o con discapacidad auditiva. Las recomendaciones varían según si la persona usa la lengua de señas argentina o se comunica oralmente. Personas que usan la lengua de señas argentina. Ofrecer un ambiente accesible, averiguar en organismos locales la disponibilidad de intérpretes de lengua de señas argentinas o mediadoras y mediadores sordos. Si no hay intérprete disponible, muchas veces un familiar o una persona cercana sabe lengua de señas argentinas y puede ayudar. La persona sorda tiene que estar de acuerdo con este tipo de asistencia. Usar un lenguaje sencillo y hablar despacio si el intérprete o mediador es sordo para favorecer la interpretación. Dentro de la comunidad sorda, las personas tienen diferentes niveles de conocimiento de lengua de señas argentina. En los casos de violencia de género, las personas sordas necesitan poder nombrar las situaciones de maltrato para reconocerlas. Algunos de los términos sobre violencias aún no tienen una seña en lenguaje de señas argentina. Por eso es importante explicar los conceptos que todavía pueden no tener señas. No asumir que la persona sorda entiende el significado de todas las palabras y conceptos que se interpretan en lengua de señas argentina. El equipo debe controlar que todas las personas hablen de lo mismo y que se entiendan. Para comunicarse con la persona, usar SMS, email, WhatsApp o también videollamadas, ya que no todas las personas entienden los textos escritos. En caso de necesitar algún documento impreso, verificar que sea comprensible. Las personas sordas pueden presentar dificultades de comprensión lectora. Facilitar la lectura labial, hablar de cerca, de frente, a su altura y con el rostro suficientemente iluminado. Evitar poner manos o cualquier objeto delante de la cara. Empezar a hablar solo cuando la persona está mirando. Llamar su atención tocándole el hombro suavemente o haciendo una seña discreta en su espacio visual. Evitar ambientes ruidosos. Hablar naturalmente, ni muy rápido ni muy despacio. Modular bien sin exagerar ni gritar. Utilizar gestos o lenguaje escrito. Recordar que muchas personas sordas no manejan el lenguaje escrito o la lengua de señas argentina. Pedir a la persona estrategias para mejorar la comunicación, por ejemplo, hablar hacia el oído y moverse a una zona con buena luz. Escuchar con atención y permitir que la persona tenga suficiente tiempo para entender y responder. Controlar lo que se dijo o escribió. Repetir el mensaje de forma más sencilla si no se entiende. Informarle cifras, direcciones o nombres propios. Si pide esa información por escrito, escribirla con letra clara. Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Hablar directamente a la persona. No asumir que la persona no entiende o no puede comunicarse. Hablar claro y pausado, con palabras sencillas y lenguaje de todos los días. Ser pacientes y flexibles. Si la persona necesita más tiempo para hablar y contestar, no complete frases por la persona. Adaptar la explicación al nivel de comprensión de la persona. Hacer breves chequeos para informar si la persona entendió la explicación. Por ejemplo, ¿podrías decir esto que te he contado con tus propias palabras? Ofrecer información visual y escrita en formato accesible, en lectura fácil o en pictogramas. Cuanto más clara, mejor.
No hacer demasiadas preguntas que requieran respuestas cerradas del tipo sí y no. Este tipo de preguntas no facilitan información objetiva. No sugerir la respuesta en la propia pregunta. Reiterar el mensaje las veces que sea necesario para asegurarse que la persona comprendió. Respetar sus tiempos. Personas con discapacidad psicosocial. Tratar a la persona con respeto y discreción de igual forma que a las otras personas. Mantener una comunicación clara, evitar confusiones y ambigüedades. Mostrar franqueza en la relación para evitar situaciones de tensión o rivalidad. Evitar discusiones cuando hay una situación de nerviosismo o desconcierto, o si la persona eleva la voz o se altera, mantener la calma y evaluar la situación. Respetar sus silencios y espacio vital. Acompañar y apoyar a la persona sin juzgar, aun cuando no se la comprenda, y aceptar las diferencias. Si la persona no habla de la situación vivida como una situación de violencia de género, no nombrarla como una situación de violencia de género. Si la persona no quiere hablar sobre esa situación, no insistir. Abordar el tema poco a poco en distintos encuentros. Presionar a la persona puede provocar que no vuelva a buscar ayuda. No culpar, ser paciente. Puede ser que la persona no pueda expresarse al mismo ritmo que piensa, y eso le dificulta el nivel de expresión. Personas con discapacidad motora o movilidad reducida. Mantener las vías de circulación libre de objetos. Esos objetos pueden obstaculizar el paso. Cuando un mostrador es demasiado alto para una persona en silla de ruedas, pasar del lado de la persona, situarse de frente y a su misma altura para entenderla. Contar con una tablilla de sujetapapeles si se espera que la persona complete un formulario, asiente su firma o necesite dar declaración. Ofrecer ayuda para alcanzar o levantar objetos, abrir puertas o ventanas. Si en el edificio o piso hay diferentes vías de circulación, asegurar que haya señales para orientar a las personas en silla de ruedas o con movilidad reducida hacia los caminos más accesibles. Asegurar que el personal de seguridad y de recepción conozca las vías de circulación más accesibles dentro del edificio y sus alrededores. Asegurar también que el personal pueda brindar indicaciones precisas. Ajustar el paso al de las personas con movilidad reducida. Preguntar cómo ayudar si usted desconoce el manejo de alguna ayuda técnica, silla de ruedas, andador o teclados especiales. Por ejemplo, las personas que usan bastones o muletas necesitan los brazos para mantener el equilibrio.